la actualidad, más de 1 millón de graduados extranjeros de instituciones de educación superior rusas y soviéticas trabajan en más de 160 países del mundo. La gran mayoría de ellos ocupan altos cargos públicos en sus países. Todos ellos, las prominentes personalidades políticas y públicas, así como los diplomáticos, científicos, eran antes solo estudiantes. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética comenzó a invitar a sus universidades e instituciones a los estudiantes extranjeros de países de Europa del Este y Asia, y más tarde de África, América Latina y Europa Occidental. En un abrir y cerrar de ojos, la educación soviética básica recibió reconocimiento en todo el mundo. En 1954, la Universidad Estatal de Moscú, Lomonosov, fundó su facultad preparatoria donde los estudiantes extranjeros recién llegados podían estudiar el idioma ruso antes de empezar a estudiar una carrera. A partir de entonces, tales facultades se establecieron en cada institución de educación superior que recibía estudiantes extranjeros. Para 1960, el número de estudiantes extranjeros estudiando en Rusia se había multiplicado, gracias sobre todo a la fundación en Moscú de la Universidad de la Amistad de los Pueblos Patricio Lumumba. Hoy en día, entre las universidades rusas, la URAP ha batido el récord en cantidad de estudiantes extranjeros. Это университет, который нам, всем студентам, дал уникальную возможность. Esta es una universidad que nos dio la oportunidad única de comunicarnos en ruso con el pueblo ruso y con la gente de otros países. Creo que es una oportunidad única de ver el mundo y la cultura de otras naciones y países. На культуре других национальностей, других государств. Durante décadas, el sistema escolar soviético creó un estable sistema de formación académica de especialistas para países extranjeros. La asistencia internacional de la URSS en esta formación profesional se ha convertido en uno de los factores más importantes para acelerar el desarrollo económico y cultural de los países en vías de desarrollo. La educación en la Unión Soviética y Rusia nos dio una gran oportunidad de participar activamente en la vida social, política y económica de nuestro país. Moscú ha unido y sigue uniendo a estudiantes de todo el mundo. El respeto a las personas, independientemente del color de su piel, forma de sus ojos o religión, es una ciencia muy complicada. No se enseña en ninguna universidad, pero los años de estancia en el país más internacional del mundo, Rusia, son un buen maestro. Ahora todo el mundo debe unirse y formar una familia, si me entienden. Cuando estudiábamos, también teníamos una familia internacional. Muchos de los graduados extranjeros de universidades soviéticas y rusas, al regresar a su tierra natal, se convierten en reconocidas figuras políticas, científicos, hombres de negocios y diplomáticos. La calidad del saber de los graduados es un claro indicador del prestigio de la universidad. Los conocimientos profesionales que recibí entonces son actuales todavía. En el presente, trabajo en mi especialidad. Quiero transmitir, pues, ¿cómo decir?, la idea de que los jóvenes se interesen más en Rusia, la cultura rusa y el idioma ruso. Для нас очень интересные были такие дни. Teníamos una vida muy interesante y hoy recordamos con gratitud que se nos dio la oportunidad de convertirnos en buenos especialistas. La educación en la universidad no solo nos da los conocimientos, sino también la amistad probada con los años e incluso amor. Recibí de Rusia no solo la educación, sino también una esposa que me ha dado este país. Hemos vivido muchos años. Quisiéramos volver a vernos con nuestros viejos amigos y de alguna manera revivir todo lo que hemos vivido en aquellos años. Rusia ha sido una madre para nosotros y nuestros educadores, los maestros que nos han hecho buenas personas.
Por iniciativa de los graduados extranjeros y por encargo del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, en el 2003 se celebró el primer Foro Mundial de Egresados de Centros de Educación Superior rusos y soviéticos. Este foro se ha convertido en la mejor prueba del deseo de muchas asociaciones y organizaciones públicas extranjeras de preservar y mejorar la comunicación con el sistema de educación superior de Rusia para facilitar la propagación de la lengua rusa en el mundo y reforzar la cooperación con Rusia. Ждут от вас результатов, гордятся вами, гордимся вашими успехами. En sus países los aprecian, esperan resultados de su actividad y están orgullosos de sus éxitos al igual que aquí. Pero en Rusia, sus amigos y profesores los tratamos de una manera especial, porque el ambiente estudiantil es como una familia unida. Por eso en Rusia los queremos como ustedes son, los queremos como miembros de una familia en la que siempre son bienvenidos. Вас любят как родных. Вы здесь желанные гости всегда. La celebración en 2007 del segundo Foro Mundial de Egresados de Centros de Educación Superior rusos y soviéticos muestra que este evento se ha convertido en una tradición. Volver a contactarse con los exalumnos de las universidades rusas y soviéticas para establecer una comunicación frecuente con ellos es el objetivo principal del foro. Muchos de ustedes han alcanzado gran éxito en la política, han abierto un negocio exitoso o han creado escuelas científicas y de pensamiento en la ciencia y cultura nacionales. Apreciamos profundamente su deseo de mantener relaciones amistosas con su alma mater y nuestro país. El trabajo de más de medio siglo de la educación superior soviética rusa se ha fructificado en el tercer Foro Mundial de Egresados de Centros de Educación Superior ruso y soviéticos que se celebró en Moscú del 28 al 30 de noviembre de 2012. El foro fue organizado por el Ministerio de Educación y Ciencia de la Federación de Rusia, así como por la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, con la participación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, la Agencia Federal Rosotrudnichestvo, el Consejo Internacional de Coordinación Incorbus y la Fundación Mundo Ruso. La tarea del foro fue la misma: mantener la imagen de Rusia como una potencia educativa para atraer a estudiantes extranjeros con el fin de estudiar en Rusia, a la vez que fortalecer los lazos entre los antiguos alumnos de las universidades rusas y soviéticas. El tercer Foro Mundial contó con la presencia de alrededor de 1,000 delegados de más de 140 países. Entre ellos estaban los representantes de las asociaciones nacionales de graduados extranjeros, de instituciones rusas y soviéticas, miembros de ministerios rusos, de departamentos y organismos públicos, así como representantes de las universidades rusas, embajadas extranjeras, las grandes compañías y empresas. Inauguró la sesión solemne del tercer Foro Mundial el rector de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, Vladimir Filipov. Estimados miembros del foro, el Foro Mundial de Egresados de Centros de Educación Superior rusos y soviéticos es organizado tradicionalmente por el Ministerio de Educación y Ciencia. Permítanme conceder la palabra al ministro de Educación y Ciencia de la Federación de Rusia, Dmitry Viktorovich Livanov. Respetados amigos, colegas, egresados de las universidades rusas y soviéticas, a nombre del Ministerio de Educación y Ciencia de Rusia, les doy la bienvenida a Moscú. Estimados colegas, doy las gracias a todos ustedes por haber venido a Moscú, por no haber perdido los lazos con el país que les dio la educación, con aquellas universidades en las que recibieron esta educación. Gracias, les deseo éxito en el foro. La palabra se le concede a la persona bajo la dirección del cual se celebró el segundo foro de egresados de las universidades rusas y soviéticas, Andrei Fursenko, exministro de Educación y Ciencia y asesor del presidente de la Federación Rusa.
A los participantes e invitados del Tercer Foro Mundial de Egresados de Centros de Educación Superior rusos y soviéticos, los saludo cordialmente. Su visita a Moscú muestra claramente lo importante que fueron para ustedes los años en nuestro país. Muestra la inmutabilidad de sus sentimientos cálidos por sus profesores, compañeros y universidades en Rusia, donde los recuerdan y donde siempre son bienvenidos. Estoy seguro de que el foro será un evento memorable y brillante y lanzará las nuevas iniciativas requeridas. Les deseo un trabajo fructífero y fecundo. Vladimir Putin. El rector de la Universidad Estatal de Moscú y presidente del Consejo de Rectores de Rusia, Víctor Sadovnichi, saludó a los participantes del foro como buenos amigos. Todos venimos de países diferentes, pero todos tenemos un bagaje cultural e intelectual común recibido en las universidades rusas y soviéticas. Y es una gran felicidad el que podamos hablar el mismo idioma, tanto en la vida como en la ciencia. El diputado del Parlamento de la República de Kazajstán, Sativaldi Ibragimov, también dio un cálido mensaje para el foro. Quiero desear a todos los invitados y colegas que han venido salud, éxitos en sus países, que trabajen por el bien de su pueblo y que su nación prospere. Yo ya he visto a 2 de mis maestros. Quiero que digan a otros profesores que siempre les recordamos y seguiremos recordándolos. Les deseo mucha suerte. Gracias por su atención. Los oradores señalaron la importancia del foro para ampliar la cooperación con las asociaciones de egresados de instituciones rusas de enseñanza superior para promover el conocimiento del idioma y la cultura rusos entre los exalumnos. En nombre de los estudiantes y posgraduados extranjeros de las universidades rusas, intervino el presidente de la Asociación de Estudiantes Africanos en la URAP, Josué Orabilli. Queridos amigos, distinguidos invitados, para mí es un gran honor dirigirme a ustedes. Tengo el honor de mostrarles cómo eran ustedes antes. Давайте будем поддерживать. Apoyémonos entre nosotros y apoyemos a los que todavía no se han graduado, porque nuestra madre Rusia estará encantada de vernos exitosos y felices. Sí, viva la amistad entre los pueblos, vivan los egresados de las universidades rusas y soviéticas. Gracias por su atención. El primer día del Tercer Foro Mundial de Egresados terminó con un concierto. Por medio del baile popular ruso, los ritmos sensuales de África, América Latina y Medio Oriente o la música pop moderna, los estudiantes saludaban a los invitados de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. Los aplausos son la mejor evidencia de que las intervenciones encantaron a los espectadores. Después de todo, esto les es familiar desde su juventud, desde los años en que eran estudiantes. El segundo día del foro transcurrió en mesas redondas. Para ello fue elegida la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. Y esto no es casual, ya que es la URAP donde anualmente estudian miles de estudiantes de todo el mundo. Los principales temas de las mesas redondas fueron los temas de la lengua y la cultura rusos en el mundo, los temas de intercambio de experiencias en la implementación de programas educativos y los intereses fundamentales en el ámbito de la cooperación entre los estados. Los participantes señalaron que el foro fue una plataforma perfecta para ampliar la cooperación económica entre los estados. Venimos estableciendo contactos con las instituciones rusas, colaboramos con diferentes universidades, enviamos a nuestros estudiantes para la práctica del idioma y planeamos abrir un centro de lengua rusa en Niš. Todos los exalumnos que antes estudiábamos en Moscú tenemos la responsabilidad de continuar las relaciones de cooperación entre Rusia y China. En las reuniones se prestó una especial atención a la preservación de la identidad cultural de diversos pueblos en la época de la globalización. Creo que la cultura es un valor nacional y la globalización no debe afectarla.
El tercer día del foro comenzó con una discusión sobre la situación de los estudiantes extranjeros en Rusia. Miembros de organizaciones públicas y el personal de las instituciones educativas de la Federación de Rusia y otros países socios comentaron los retos que enfrentan los solicitantes, estudiantes y egresados. La educación rusa está en demanda en todo el mundo, lo que fue confirmado por los temas de las mesas redondas. Entre las cuestiones clave están el reconocimiento de los títulos rusos y soviéticos, el aumento de las cuotas para los estudiantes extranjeros, la formación de profesionales de todo el mundo. Entendemos que en el mundo actual se compite por los estudiantes. Cuanto mejor sea la universidad, mayor será su puntaje y mayor su cotización en el mundo. En consecuencia, la forma más correcta y directa de garantizar estos resultados es que el número de estudiantes extranjeros en nuestras universidades se incremente y aumente el potencial en educación e investigación de nuestras instituciones educativas. Solo hay que trabajar duro para que los extranjeros se sientan cómodos, que el nivel de educación que ahora estamos en condiciones de proporcionar a todos, incluidos los extranjeros, se mantenga en un nivel alto de manera fija. El último día del evento se caracterizó por un resumen del minucioso trabajo de 3 días. Los delegados apreciaron la contribución de las instituciones educativas rusas en la preparación de profesionales altamente cualificados en todo el mundo. El punto culminante de la vida es la educación soviética, una educación polifacética. La resolución del foro se estampó en el documento final básico, un llamamiento de los egresados de las universidades rusas y soviéticas a la comunidad mundial. Llamamiento de los participantes del tercer Foro Mundial de Egresados de Centros de Educación Superior Rusos y Soviéticos, Moscú, del 28 al 30 de noviembre del 2012. Nosotros, los participantes del tercer Foro Mundial de Egresados de los Centros de Educación Superior Rusos y Soviéticos, representantes de 137 países del mundo, reunidos en nuestro ya tradicional encuentro en Moscú, capital de la Federación Rusa, apreciamos la contribución de las instituciones educativas rusas, de sus profesores y maestros, en la formación de especialistas altamente calificados para los países extranjeros. Reconocemos que las actividades fructíferas de los egresados deben fortalecer los lazos de amistad y entendimiento mutuo entre los pueblos de Rusia y de otros países del mundo y enriquecer mutuamente los valores culturales y espirituales. Hacemos un llamamiento para mantener y fortalecer los vínculos con las universidades rusas, tratar de participar en las actividades científicas, educativas y culturales iniciadas por nuestras alma mater en la Federación de Rusia y en otros países. Promover la participación de los egresados y sus asociaciones nacionales en los esfuerzos para desarrollar y fortalecer las relaciones comerciales y económicas de sus países y de la Federación de Rusia. Ayudar a las autoridades rusas y las instituciones educativas en la selección de solicitantes jóvenes talentosos para enviarlos a estudiar en las universidades rusas. Participar activamente en las actividades destinadas a apoyar el aprendizaje y la enseñanza del idioma y la cultura rusos en el extranjero. Promover los tratados y acuerdos internacionales sobre la homologación de los títulos y niveles académicos. Перед форумом стояли, наверное, две основные задачи. С одной стороны, это El foro tuvo 2 objetivos principales. Por un lado, demostrar a nuestros egresados por parte de nuestro país que estamos dispuestos a mantenernos en contacto con ellos. Estamos dispuestos a escuchar sus opiniones y sugerencias sobre el desarrollo de la cooperación. Estamos dispuestos a aumentar la cantidad de estudiantes extranjeros de sus países que se postulan a las universidades rusas. Estamos dispuestos a escuchar sus puntos de vista sobre
cómo mejorar la admisión y las condiciones de permanencia de los estudiantes en la Federación de Rusia. Por otra parte, por supuesto, el segundo problema para los egresados es mantener relaciones estrechas con las universidades de Rusia. En vísperas del foro y a lo largo del año, las asociaciones de egresados han llevado a cabo un enorme trabajo. Muchas asociaciones celebraron sus propios foros, por ejemplo, el Foro del Medio Oriente y el Foro Latinoamericano. Por eso, para ellos no era solamente nostalgia, sino que también se estaban preparando para ser escuchados, así que trajeron muchas propuestas interesantes. Creo que el deseo común de ser escuchados, de ser útil, se ha convertido en un potente motor para todas las discusiones y debates del foro, además del buen humor y la nostalgia por aquellos años felices. El foro concluyó, pero sentó las bases para actividades concretas por muchos años. Estamos seguros de que el tercer foro mundial dará un nuevo impulso a la cooperación entre las universidades rusas y nuestros egresados. Даст новый импульс, новый толчок для сотрудничества между российскими университетами и нашими выпускниками. Hoy en día, los egresados extranjeros de universidades rusas y soviéticas desempeñan un papel importante en la formación de los principios democráticos del sistema internacional. Solo juntos, con la cooperación multilateral, se pueden resolver muchos problemas globales. Las conferencias, congresos y otros foros internacionales promueven el desarrollo de cooperación global entre la Federación de Rusia y otros países. Miren cómo brillan los ojos de las personas que se encuentran otra vez al cabo de muchos años. Su objetivo es común, la restauración de muchas relaciones perdidas, y estas relaciones significan el amor a Rusia. Son nuestros amigos, nuestra economía compartida. En sus respectivos países, los egresados extranjeros de universidades rusas y soviéticas ocupan altos cargos en las instituciones educativas, en los ministerios y agencias del gobierno. Pero aquí, en Rusia, en Moscú, en el foro, vuelven a ser estudiantes. Por tercera vez en Moscú, el foro reúne a amigos y colegas de cientos de rincones de todo el mundo. Después de recorrer miles de kilómetros, los graduados de diferentes países se reunieron para recordar los maravillosos años que pasaron aquí. Cada uno de nosotros fue un embajador ruso, pero no un embajador oficial, sino un embajador honorario de Rusia. Para mí, estos fueron los años más maravillosos de mi juventud, así que estoy muy contenta de volver a Rusia. Rusia es mi segunda patria. Los rusos son mis hermanos. Este es mi segundo idioma materno, mi segundo hogar. El alma rusa es siempre la misma. Estoy contenta. 3 días de comunicación, de recuerdos, lágrimas en los ojos, sonrisas sinceras, abrazos. Los compañeros de clase de Asia, África, América Latina, Medio Oriente y Europa, todos ellos unidos por Rusia, Moscú, la Unión Soviética. Es imposible rescatar los años vividos que se han ido con el viento, pero los años de estudiante nunca se olvidarán, igual que la juventud, la lengua rusa y la canción favorita. Не слышны в саду даже шорохи, все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра.
Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится. Hasta luego. Gracias por todo.